La madrugada del 4 de marzo de 2026, el silencio de Urdesa Central, uno de los pulmones comerciales y residenciales más exclusivos del norte de Guayaquil, saltó por los aires en 1000 pedazos de cristal y metal retorcido. No fue un accidente. No fue una fuga de gas. Fue un mensaje. Un artefacto explosivo de alta potencia detonaba en la avenida Víctor Emilio Estrada, justo en la fachada de New Phone, un local de venta y reparación de tecnología que, a ojos de cualquier transeúnte, era un emprendimiento familiar más de los tantos que adornan la zona. Pero bajo los escombros y el humo negro que empezaba a asfixiar las calles aledañas, lo que realmente ardía era una careta. Según las primeras investigaciones policiales, las vitrinas estallaron cerca de las 3 de la mañana, dejando daños estructurales que obligaron a los vecinos a desalojar sus viviendas entre gritos y confusión. Para entender cómo una joven con una sonrisa perfecta, una carrera en ascenso en la cadena Ecuavisa y cientos de miles de seguidores en Instagram terminó vinculada a un bombazo en plena zona comercial, hay que desgranar una psicología compleja, shock estratégica y para muchos, adictiva. Connie no es una figura que surgió de la nada. Nació en el seno de una familia mediática, hija de un respetado exarquero de fútbol que defendió los colores del Barcelona Sporting Club y de la selección nacional. Estudió comunicación social, se curró su lugar en los medios y empezó como cronista deportiva a pie de campo, donde su carisma y su físico, esculpido con una disciplina casi quirúrgica, no tardaron en abrirle las puertas de los programas de farándula más vistos del país. Pero mientras en las pantallas de televisión proyectaba la imagen de la influencer exitosa, la chica que motivaba a miles de niñas a seguir sus pasos de independencia y glamour, en su vida privada se estaba gestando un fetiche peligroso. Si fuentes cercanas al caso y analistas del submundo criminal sostienen que Connie parecía emanar una suerte de narcosferomona, una atracción irresistible hacia los hombres que manejan el poder real en las calles, aquellos que no firman contratos en despachos, sino con sangre en los guasmos. En el mundo del hampa no la llaman por su nombre artístico. Allí, entre las estructuras de los grupos de delincuencia organizada, su apodo es La Viuda. Y ese nombre, que suena a título de película de serie B, tiene un trasfondo trágico y verificable. Su ascenso al estatus de muñeca de la mafia o primera dama de las bandas más sanguinarias de Guayaquil no fue un evento fortuito, sino una sucesión de amores letales que marcaron la geografía del narcotráfico en el Ecuador. Y la pregunta que se hacen los investigadores y que flota en el aire es: ¿era ella una víctima de su mala suerte en el amor o una pieza estratégica que servía de fachada para el lavado de activos y la legitimación social de los capos? Lo cierto es que, según los informes de inteligencia, Connie siempre tuvo parejas del mismo corte, aspirantes a capos, hombres de gatillo fácil y billetera infinita que la sacaron de los barrios céntricos de Guayaquil para rodearla de un lujo que su sueldo en televisión jamás podría justificar. Su primer gran vínculo con la estructura de los Lagartos, una de las organizaciones criminales más antiguas y potentes del país, fue Ronald, alias el Cojo Ronald. En aquel entonces, Connie vivía en el centro de Guayaquil, arriba de la conocida mueblería Palito. Si fue allí donde cruzó su destino con el hombre que controlaba buena parte de las operaciones en el sur de la ciudad. Ronald no era un delincuente de poca monta. Era uno de los cerebros operativos de los Lagartos, un líder que manejaba los hilos de la violencia territorial y el paso de sustancias hacia los puertos. En ese entonces, esta organización criminal todavía no era el monstruo transnacional que es hoy, sino una confederación de pandillas carcelarias y sicarios territoriales que estaban empezando a entender el negocio del tráfico a gran escala. Ronald, a pesar de estar casado y tener una vida familiar establecida, cayó rendido ante la belleza de la joven aspirante a influencer. La relación fue el primer gran marrón mediático que Connie logró capear. Ronald la sacó del centro y la introdujo en la dinámica de los Huasmos, de una zona donde viven más de 500,000 personas y donde los lagartos imponen su ley. Allí, Connie no era la chica de la tele, era la mujer del duro. Aprendió los códigos, aprendió a no preguntar de dónde venían los fajos de billetes y, sobre todo, aprendió que en ese mundo, la lealtad se paga con protección y la traición con plomo. Pero Ronald cometió el error de muchos: creerse intocable. Una tarde, el sonido seco de los disparos terminó con su liderazgo y dejó a Connie con su primer luto criminal. Fue el inicio de una maldición que la acompañaría durante la siguiente década.
La caída de Connie Garcés, que muchos consideran que empezó con aquel bombazo en marzo de 2026, es en realidad la crónica de un error de cálculo monumental. Durante años, la opinión pública y sus propios compañeros de trabajo parecieron sufrir de una ceguera voluntaria. A su lado, en el mismo canal, trabajaban decenas de periodistas que informaban a diario sobre masacres carcelarias y envíos de droga a Europa, mientras ella llegaba al estacionamiento en un BMW UX 5 del año, valorado en más de $100,000, o en una Mitsubishi Montero Sport que no encajaba con la nómina de una presentadora de segmento de chismes. Nadie hacía las preguntas. ¿De dónde salía la pasta? ¿Cómo es que una chica de 30 años, que sostenía económicamente a su madre y a su hermano, podía exhibir relojes Rolex de miles de dólares en sus redes sociales? Según la Fiscalía, esa desidia social es la que permite que la narcocultura se convierta en el aspiracional de una juventud que ha perdido el norte. Si te interesa profundizar en cómo estas redes logran capturar incluso a quienes parecen tenerlo todo, ya sabes lo que tienes que hacer. El poder de Connie no radicaba solo en sus seguidores, sino en su capacidad para transitar entre dos mundos que deberían ser agua y aceite, pero que en el Ecuador de hoy se han mezclado hasta formar un lodo indistinguible. De día, grababa menciones publicitarias y entrevistas de farándula. De noche, se sentaba a cenar en los restaurantes más exclusivos de San Borondón, rodeada de hombres con fusiles ocultos bajo chaquetas de marca. Fuentes internas de los Lagartos, que han empezado a soltar lengua tras las recientes revueltas internas de la banda, afirman que Connie conocía perfectamente la estructura. No era una invitada pasiva. Ella era la cara bonita de un sistema que necesitaba lavarse la cara. Y el problema de jugar con fuego es que tarde o temprano, las chispas saltan hacia tu propia casa. Lo asombroso de este caso es la capacidad de Connie para compartimentar su vida. Mientras en el submundo su nombre empezaba a susurrarse con respeto y temor, en la superficie seguía escalando posiciones en Ecuavisa. De acuerdo con informes de inteligencia policial, resulta poco creíble que sus compañeros de trabajo no notaran nada. Hablamos de una redacción llena de periodistas experimentados que cubren la sección de seguridad, tipos que saben reconocer a un escolta a kilómetros de distancia. Y sin embargo, Connie llegaba cada mañana al canal escoltada por hombres que no parecían precisamente agentes de seguridad privada legalmente constituidos. Se movía en vehículos de alta gama que, según los registros de la Agencia Nacional de Tránsito, estaban a su nombre y que superaban fácilmente las 150 lucas. ¿Cómo es posible que nadie levantara la ceja? La respuesta es amarga. En el Ecuador de la narcocultura, el dinero no huele, y si brilla lo suficiente, nadie se atreve a preguntar por su origen. Esa tolerancia social fue el oxígeno que permitió que Connie pasara de ser la novia de un líder barrial a la compañera sentimental de un capo de nivel internacional. Las autoridades sostienen que la relación de Connie con el crimen organizado alcanzó su punto de no retorno cuando se vinculó con Samir Maestre, alias la ASC. Samir no era un cualquiera, era el hombre que había asumido el mando tras la caída del célebre Leandro Norero, gestionando rutas, logística y, sobre todo, una cantidad ingente de dinero que fluía hacia las urbanizaciones de lujo. Tras la caída de Norero, Samir heredó buena parte de la infraestructura que conectaba los puertos ecuatorianos con la mafia albanesa y los carteles colombianos. Con Samir, Connie dio el salto de los Guasmos a San Borondón, zonas donde el metro cuadrado es prohibitivo para el 99% de la población. Relojes Rolex que mostraba con orgullo a sus amigas y una red de propiedades que empezaron a aparecer a nombre de familiares, incluyendo una casa para su madre en la exclusiva zona de Villa Club. Las autoridades sostienen que Samir utilizaba la visibilidad de Connie para normalizar su presencia en los círculos de poder. Era la pantalla perfecta. ¿Quién iba a sospechar de un empresario exitoso que salía con la cara más bonita de la televisión? Pero Samir también tenía enemigos, y no eran precisamente aficionados. La ejecución de Samir Maestre en su propia casa en San Borondón fue un operativo de una precisión quirúrgica que dejó a la policía ecuatoriana en evidencia. Sicarios que fingieron ser agentes del orden irrumpieron en el santuario del capo y lo acribillaron sin darle tiempo a reaccionar. Fue la segunda pérdida para Connie, y fue entonces cuando el apodo de La Viuda se consolidó definitivamente. En el mundo bajo, ese nombre ya no era solo una descripción, era una advertencia. 3 parejas formales habían terminado bajo tierra en circunstancias similares, pero ella seguía ahí, ilesa,
hermosa y cada vez más rica. ¿Era una víctima atrapada en un círculo vicioso de malas elecciones? ¿O era el nexo necesario que permitía la continuidad de los negocios de los lagartos cada vez que un cabecilla caía? La fiscalía maneja la hipótesis de que figuras como Connie funcionan como narco-babies o narco-dummies, elementos decorativos que, en realidad, sirven para mover capitales y mantener contactos con la sociedad civil y política mientras los hombres se matan entre sí. Si este tipo de análisis te hace cuestionar lo que ves cada vez que enciendes la pantalla, es porque estás empezando a ver la realidad sin filtros. Pero el historial no terminó con Samir. Poco después, Connie se vinculó con José Luis Cantuña, un oficial de la Policía Nacional que, según las investigaciones de la propia institución, se había convertido en un operador logístico para el envío de droga. Cantuña representaba la infiltración total, el hampa y la ley durmiendo en la misma cama. La relación fue breve pero intensa, remarcada por el lujo desenfrenado y la sensación de impunidad que otorga tener a alguien de adentro cuidándote las espaldas. Sin embargo, la justicia del hampa no entiende de rangos. Cantuña fue asesinado hace aproximadamente un año, sumando la tercera muesca en el historial de Connie. 3 hombres, 3 líderes, 3 funerales. Y ella siempre ahí, en el ojo del huracán, asegurando en sus entrevistas que todo estaba bien y que no se dejaba amedrentar. Esa supuesta búsqueda de paz la llevó a los brazos de su pareja actual, el hombre que hoy se encuentra en el epicentro del bombazo de Urdesa, Pedro Sánchez. Sánchez es, de acuerdo con la Fiscalía, el número 2 de los lagartos, un hombre joven, nacido a mediados de los 80, que antes de ser un líder criminal también portó el uniforme de la policía. Es un tipo inteligente, estratega, y que prefiere las sombras a los focos, a diferencia de su novia. Pedro Sánchez le prometió a Connie lo que ningún otro pudo: una vida de ensueño definitiva y la posibilidad de formar una familia lejos del mar de sangre que los rodeaba. Se dice que fue él quien financió la apertura de New Phone en la Víctor Emilio Estrada tras una de sus tantas peleas, como una forma de darle a Connie un juguete caro para que ella pudiera decir que era una empresaria independiente. Pero en el mundo de los lagartos, nada es gratis. El local fue alquilado por el hermano de la presentadora, quien también le hacía de chofer en el BMW blindado, intentando mantener una fachada de negocio familiar, que se desmoronó tan pronto como los peritos de la Fiscalía empezaron a revisar los contratos de arrendamiento y los flujos de caja que no cuadraban ni por asomo. Y lo que Pedro Sánchez y Connie Garcés no calcularon fue el efecto dominó que causaría la muerte de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias El Marino. El 7 de enero de 2026, cerca de las 2 de la tarde en la isla Mocolí, un enclave de lujo extremo en San Borondón, donde las garitas de seguridad y las cámaras de reconocimiento facial prometen una paz que el resto de Guayaquil solo puede soñar, la muerte entró vestida de ley. Un grupo de hombres con uniformes tácticos, similares a los de las unidades de élite de la policía y el ejército, burlaron los controles y se dirigieron directamente hacia un objetivo de alto valor: El Marino. Él no era un criminal cualquiera. Era el líder supremo de los lagartos, el hombre que había logrado transformar una banda marginal de pabellón en una estructura protagónica, capaz de negociar tú a tú con la mafia albanesa para contaminar contenedores rumbo a Europa. El ataque fue brutal. En una cancha de fútbol privada alquilada por familiares de otra influencer vinculada a la red, Micaela Morales, El Marino fue acribillado con 15 disparos en la cabeza ante la mirada atónita de otros jugadores y familiares. Fue una ejecución quirúrgica que marcó el fin de una era y el inicio de una purga interna que, de manera inevitable, terminaría salpicando la puerta de la presentadora de televisión, lo que convirtió a la masacre de Mocolí en el punto de partida de la expansión de poder de Pedro Sánchez. Fue un detalle que las autoridades judiciales aún intentan desglosar con precisión. Ese día, en esa misma cancha, de cuerpo a tierra y esquivando las ráfagas de fusil, estaba Pedro Sánchez. Sánchez no era solo el mejor amigo de El Marino, era su mano derecha, su socio en las sombras y el hombre que conocía cada ruta, cada contacto y cada centavo de la organización. Sin embargo, mientras a El Marino le borraban el rostro a tiros, Sánchez salió de la escena sin un rasguño. Las líneas de investigación judicial plantean una hipótesis que hoy circula con fuerza en los informes de inteligencia: el camisetazo. Se sospecha que Sánchez,
Aprovechando su pasado como oficial de policía y su conocimiento de las debilidades operativas de su jefe, pudo haber facilitado la entrada del comando ejecutor. Fuentes cercanas a la estructura de los lagartos indican que, apenas minutos después de que se confirmara la muerte del marino, Sánchez empezó a realizar llamadas para reivindicarse como el nuevo mandamás. No hubo luto, hubo ascenso, y en ese ascenso, Connie Garcés dejó de ser la novia de un subcapo para convertirse en la primera dama de una banda que controla la vida y la muerte en el puerto más importante del país. Este ascenso al poder absoluto no solo trajo consigo una mayor exposición al peligro, sino una escalada en el nivel de vida que rozaba lo insultante para la realidad económica del Ecuador. De acuerdo con la Fiscalía, tras la muerte de El Marino se produjo un vacío financiero de varios millones de dólares que se encontraban bajo la custodia inmediata de Pedro Sánchez. Es aquí donde el papel de Connie Garcés y su círculo de influencers cobra una relevancia estratégica que supera lo sentimental. Las autoridades sostienen que figuras como Connie, son Micaela Morales y Wendy Landa, funcionaban como un nodo de legitimación social para el dinero sucio. No se trataba solo de gastar, sino de mostrar que se podía gastar con total impunidad. Connie comenzó a currarse una imagen de empresaria de éxito con su local New Phone, pero las cuentas no cuadraban. Según los peritos contables, el local facturaba cifras que no justificaban el capital semilla invertido ni los gastos operativos. Las fuentes cercanas al caso indican que el negocio era, en realidad, una de las tantas lavanderías de la organización, similar al bazar que manejaba otra de las mujeres del círculo, que llegaba a declarar ingresos de $2 millones anuales, a pesar de vender artículos de consumo masivo de bajo costo. La psicología de Connie en este punto de su vida es, para los expertos en comportamiento criminal, marcha un estudio sobre la normalización del horror. Quienes la conocían de cerca la describen como una persona tranquila, incluso religiosa y discreta en sus círculos íntimos, lo cual contrastaba salvajemente con su vida pública. Ella sabía que Pedro Sánchez era uno de los hombres más buscados por el Ministerio del Interior. De hecho, una fuente que compartió cenas con la pareja relató que Sánchez se movía siempre con una guardia pretoriana de 12 hombres armados hasta los dientes, que se desplegaban de forma táctica cada vez que llegaban a un restaurante de lujo. Aún así, Connie mantenía la farsa. Llegaba a Ecuavisa cada mañana en su BMW UX 5 del año, un activo de más de 100 lucas que, según la investigación, Sánchez le había puesto a su nombre como una garantía de estatus. El error crítico de Connie no fue solo enamorarse del tipo equivocado por cuarta vez, sino creer que su fama era un blindaje superior al de los chalecos antibalas de sus custodios. Se sentía protegida por el billete y por la red de contactos que Pedro Sánchez había cultivado durante sus años en la policía. Una red que, según la Fiscalía, incluía a jueces y fiscales que dormían bajo la nómina de los lagartos. Pero mientras ella se grababa en TikTok con sus Rolex, ignorando que en el mundo bajo esos relojes no son joyas, sino moneda de cambio que los narcos usan para huir en caso de emergencia, la institucionalidad del Estado empezaba a reaccionar. Agencias de inteligencia de Estados Unidos y Europa habían puesto el ojo en el puerto de Guayaquil tras detectar que los lagartos operaban en estrecha colaboración con la mafia albanesa. La Operación Bremen, una investigación transnacional que duró 20 meses, empezó a desgranar cómo Pedro Sánchez y su estructura movían toneladas de sustancias mientras utilizaban empresas de seguridad y locales comerciales como fachada. El nombre de Connie Garcés apareció en los radares no como una traficante, sino como una facilitadora de la logística del lujo. Las autoridades sostienen que el dinero que fluía a través de New Phone no era para pagar celulares, sino para lubricar la maquinaria de corrupción que permitía que Sánchez siguiera libre a pesar de su relevancia criminal. El conflicto escaló cuando se supo que tras la muerte de El Marino desaparecieron varios millones de dólares que debían ser repartidos entre los mandos medios para mantener la lealtad de la tropa. Pedro Sánchez fue señalado como el responsable de ese marrón. Al ponerse a buen recaudo y dejar de responder a las llamadas de la organización, los lagartos aplicaron su manual básico de cobranza: atacar lo que el objetivo más quiere y lo que es más fácil de alcanzar. Y ahí estaba Connie, con su letrero luminoso en una de las avenidas más concurridas de Guayaquil, grabando TikToks y promocionando ofertas de celulares como si el mundo no se estuviera derrumbando a sus pies. Las advertencias no se hicieron esperar. Primero fueron los mensajes al celular de su círculo íntimo, avisando que sabían dónde vivía su madre y dónde estudiaba su hijo. Luego,
Los disparos contra el local a finales de febrero, un aviso de cortesía que ella intentó vender a la prensa como un intento fallido de robo. Pero la organización no estaba para juegos, ya que el bombazo de marzo fue la confirmación de que la deuda no se iba a olvidar. Los delincuentes llegaron en motocicleta, colocaron el artefacto y se alejaron hacia Mapasingue, dejando atrás una estela de destrucción que marcó el fin de la impunidad mediática de Connie. A pesar de la gravedad de los hechos, el cinismo de la situación alcanzó niveles documentales cuando, horas después del atentado, se difundieron videos de la presentadora restándole importancia al asunto, enfocada en sus proyectos laborales y en su papel en la producción El Cholito Forever, donde irónicamente interpretaba a una villana. Esa desconexión con la realidad, ese intento de mantener la narrativa de buena vibra, mientras el local que su pareja financió con dinero de dudosa procedencia yacía en ruinas, es lo que define el estado mental de una sociedad enferma. Si las líneas de investigación sugieren que el local había sido desalojado días antes, porque Connie sabía perfectamente lo que venía. El administrador del inmueble le había suplicado que retirara el nombre del negocio para no atraer más violencia, pero ella, movida por un orgullo que raya en la patología, decidió ignorar los consejos. Quizás creía que su estatus de celebridad la hacía intocable. Quizás pensaba que las balas y las bombas eran solo para los demás, para esa gente de los Guasmos que ella veía desde la ventana blindada de su BMW. Se sentía protegida por el aura de Pedro Sánchez, sin entender que en la guerra por el liderazgo de los lagartos, ser la primera dama no es un escudo, es una diana gigante. El bombazo de Urdesa fue el error crítico que permitió que la institucionalidad del Estado, tantas veces dormida o comprada, pues se viera obligada a actuar. La presión mediática por el ataque en una zona tan emblemática forzó a la Fiscalía General a iniciar un análisis técnico que no se limitara a los daños materiales. Empezaron a aparecer audios y nombres propios. Se activaron los ejes investigativos para seguir el rastro de la pasta. El bombazo obligó a la Policía Nacional a activar sus ejes de inteligencia sobre el círculo de Narco Babies. Empezaron a revisar las deudas de Brian Soria, otro miembro del grupo, y los impuestos no pagados de las empresas de El Marino. Descubrieron que el local de Connie había sido alquilado bajo condiciones sospechosas y que el hermano de la presentadora, quien también le hacía de chofer, no podía justificar los depósitos bancarios que recibía mensualmente. Si las autoridades sostienen que Connie estaba siendo utilizada para algo más grave que el simple acompañamiento sentimental. Su imagen pública servía para distraer a las autoridades, mientras el capital de los lagartos se infiltraba en el sistema financiero formal a través de microemprendimientos de fachada. Era el ascenso perfecto de una estructura que ya no necesitaba esconderse en los callejones, sino que despachaba desde las avenidas más caras de la ciudad. El error crítico de Connie Garcés, según los analistas de inteligencia criminal, no fue solo elegir una y otra vez al hombre equivocado, sino creer que podía gestionar el marrón de una guerra interna de mafias con la misma ligereza con la que se responde a un comentario de odio en Instagram. Tras el bombazo en Urdesa, la presentadora intentó sostener una narrativa de buena vibra y resiliencia, pero la realidad en los despachos de la Fiscalía era radicalmente distinta. La investigación institucional, que hasta ese momento se movía con una cautela casi sospechosa, dio un giro de 180 grados cuando los peritos financieros lograron trazar la ruta de la pasta que sostenía el local New Phone. Los documentos de arrendamiento revelaron que el local había sido alquilado casi 2 años atrás por el hermano de la presentadora, quien además de figurar como representante legal del emprendimiento, actuaba como el chofer personal de Connie en los vehículos blindados que superaban las 150 lucas. Lo que la Fiscalía sostiene es que el hermano no era más que un testaferro, una pantalla para ocultar que el verdadero capital semilla provenía de las cuentas de Pedro Sánchez, el número 2 de los lagartos y principal sospechoso de haber orquestado el camisetazo contra alias El Marino. El error crítico de Connie Garcés, según los analistas de inteligencia criminal, no fue solo elegir una y otra vez al hombre equivocado, sino creer que podía gestionar el marrón de una guerra interna de mafias con la misma ligereza con la que se responde a un comentario de odio en Instagram. Tras el bombazo en Urdesa, la presentadora intentó sostener una narrativa de buena vibra y resiliencia, pero la realidad en los despachos de la Fiscalía era radicalmente distinta. La investigación institucional, que hasta ese momento se movía con una cautela casi sospechosa, se dio un giro de 180 grados cuando los peritos financieros lograron trazar la ruta de la pasta que sostenía el local New Phone.
Los documentos de arrendamiento revelaron que el local había sido alquilado casi 2 años atrás por el hermano de la presentadora, quien además de figurar como representante legal del emprendimiento, actuaba como el chofer personal de Connie en los vehículos blindados que superaban las 150 lucas. Lo que la fiscalía sostiene es que el hermano no era más que un testaferro, una pantalla para ocultar que el verdadero capital semilla provenía de las cuentas de Pedro Sánchez, el número 2 de los Lagartos, y principal sospechoso de haber orquestado el camisetazo contra alias El Marino. Mientras Sánchez había intentado, en un último acto de desesperación, mover sus hilos dentro de la policía para desviar la atención, si la presión internacional no daba tregua, la Operación Bremen empezó a desarticular los nodos de lavado de los Lagartos que operaban en conexión con la mafia albanesa, descubriendo que el estilo de vida de Connie, con sus relojes Rolex y sus viajes relámpago, no era financiado por sus apariciones en Ecuavisa, sino por una estructura que utilizaba empresas de seguridad y bazares como lavanderías de dinero sucio que movían hasta $2 millones anuales. En los pasillos de Ecuavisa, el silencio cómplice de sus compañeros de trabajo se volvía cada vez más denso. Era imposible seguir ignorando que la chica del segmento de farándula estaba en el centro de una guerra de mafias que ponía en riesgo la seguridad de todos los que trabajaban con ella. Sin embargo, en un país donde la tolerancia al narcotráfico se ha vuelto una estrategia de supervivencia, nadie se atrevía a ser el primero en soltar la piedra. El dato disruptivo que terminó de hundir su credibilidad fue el hallazgo de audios donde se discutía la desaparición de la pasta de El Marino. Según las hipótesis judiciales, Pedro Sánchez le habría confiado a Connie secretos operativos sobre los cargamentos que se caían en los puertos, información que el propio Marino sospechaba que estaba siendo filtrada para debilitar su mando. En ese momento, Connie dejó de ser una figura intocable para convertirse en el objetivo de una purga que no entiende de niveles de audiencia ni de seguidores en redes. La investigación judicial también reveló un detalle psicológico perturbador. Connie parecía estar convencida de que su papel en la serie El Cholito Forever era una extensión de su realidad. Interpretaba a una secuaz del villano, una mujer fría y estratégica que se movía en los bajos mundos con la misma naturalidad con la que ella se movía por los restaurantes de San Borondón. Esa deshumanización del personaje, esa capacidad para convertir el crimen en entretenimiento, mientras su local ardía, es lo que las autoridades señalan como el síntoma más claro de una sociedad rota. De acuerdo con la Fiscalía, Connie Garcés es el ejemplo vivo de cómo el dinero del narco no solo compra voluntades, sino que altera la percepción de la ética. Ella no se veía como una cómplice, se veía como una sobreviviente que había logrado currarse un lugar en la cima, solo que sin entender que en ese mundo, la cima es solo el lugar desde donde la caída es más larga y dolorosa. Las consecuencias para Connie Garcés han trascendido lo judicial para instalarse en una muerte civil y profesional. El canal para el que trabajaba, que durante años mantuvo un silencio cómplice ante la descarada exhibición de lujo de su empleada, se vio obligado a desmarcarse tras la presión de una sociedad que ya no tolera que el rostro del entretenimiento sea, por las noches, la primera dama de una banda que ha convertido al país en un cementerio al aire libre. La Fiscalía continúa rastreando las propiedades a nombre de su madre en Villa Club, bajo la sospecha de que fueron adquiridas con fondos provenientes de las rutas de narcotráfico que Pedro Sánchez controlaba tras su salida de la policía. Mientras Sánchez sigue siendo un fantasma que huye de la justicia y de sus propios socios traicionados, Connie Garcés se ha quedado sola en el centro de un torbellino legal, descubriendo que el combo del narco glamour siempre viene completo. Dinero fácil, fama instantánea y al final del día, las bombas y la desolación. Los 8.000 asesinatos cometidos el año anterior en el país ya no eran cifras lejanas para la presentadora. Ahora tenían su nombre y el de su pareja escritos en los panfletos que la policía recogía del suelo de Urdesa. Fuentes cercanas a la investigación indican que Sánchez intentó, en un último acto de desesperación, mover sus hilos dentro de la policía para desviar la atención. Pero el caso se había vuelto demasiado mediático. El país entero miraba hacia la Víctor Emilio Estrada, preguntándose cómo era posible que la justicia fuera tan ciega. Y es que, en este punto del guión, la verdad ya no era una hipótesis judicial, era un hecho palpable que palpitaba bajo el brillo de los Rolex. Si te interesa saber cómo termina el cuento, para quienes creen que pueden engañar a la ley y al AMPA al mismo tiempo, prepárate para lo que viene. Porque en el Ecuador de 2026, la realidad siempre supera a la ficción de las redes sociales.
Lo que nadie sospechaba entonces era que, mientras Connie ensayaba sus líneas para la televisión, el AMPA estaba escribiendo el capítulo final de su propia historia, uno donde no hay segundas temporadas ni finales felices. El marrón apenas estaba empezando a oler y la pasta de El Marino seguía sin aparecer. Ya una combinación letal que no entiende de buena vibra ni de discursos de superación personal. La reflexión final sobre este caso es obligatoria para un Ecuador que se desangra. La historia de la viuda no es un guión de ficción, es el síntoma de una cultura que ha normalizado la usura, el chulco y la narcofetichización como vías rápidas hacia el éxito. Connie Garcés no fue una mente maestra, sino una pieza útil en un sistema que devora a quienes creen que pueden dormir con el crimen organizado y despertar ilesos. Al final, los Rolex no sirven para detener el tiempo cuando la justicia decide cobrarte la cuenta de 8,000 asesinatos cometidos bajo la sombra de las estructuras que financiaron tu vida de ensueño. Si te interesa seguir descubriendo la arquitectura invisible que sostiene al crimen en nuestra región, ya sabes que en este espacio no nos tiembla el pulso para contar la verdad, porque en este país o abrimos los ojos ante la realidad del mar de sangre que nos rodea, o terminamos siendo figurantes en el próximo guión de terror de la mafia. La historia de Connie es el aviso de que, en el juego del poder oscuro, no hay segundas temporadas ni finales felices, solo un rastro de cenizas en una vitrina de Urdesa que nos recuerda que la buena vibra no puede ocultar el olor de la pólvora.